muchas gracias por estar con nosotros. Maestro cervecero, es un honor tenerte nuevamente aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hey, moncheros, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este podcast. Muchísimas gracias a todos por haberme invitado. Y el día de hoy vamos a hablar de un gran producto de cerveza. Y vamos a aprender muchísimo, exactamente, de cerveza el día de hoy. Chela, cheve, cerveza, ¿cómo? Master. Pola, birra, como quieran mencionarla, como quieran decirle. ¿A usted cómo le gusta, fría o caliente, profe? ¿Qué pasó? La cerveza. Estamos hablando de la cerveza. Fría. Y en mi pueblo se dice vironga. Vironga. ¿Dónde? Vironga. ¿En Chiapas o dónde? No, sí, güey. Sí, en Belice. En Belice. Un amigo para nuestros amigos beliceños. Nos escuchan en Belice. Un saludo para todos los amigos allá. Me acuerdo cuando iba a comprar fayuca allá. Gracias allá a todos los beliceños. Sí, oye. Órale, pues, oye, súper bien. Pues, Juanjo, ¿cómo has estado, güey? Bien, excelente aquí, con mucho entusiasmo. Gracias por la invitación. Juanjo, antes de iniciar con el tema de la chela, la verdad, siempre he tenido curiosidad. Platícanos un poquito de cómo tú iniciaste en el mundo de la cerveza. 3 horas después empezamos. Bueno, no, rápidamente. La verdad es que yo empecé por casualidad. A mí no me gustaba mucho la cerveza. Yo me dedicaba a otras cosas de tecnología y le vendía a empresas grandes como Alpura, Lala, Danone, etcétera. Pero me fastidié de trabajar con este tipo de empresas. Tenía yo una solución que eran registradores de temperatura, por eso le vendía a este tipo de empresas. Y también tenía algunos clientes pequeños de la industria de alimentos. Y yo vi cómo estos clientes pequeños pues crecieron muchísimo, fabricando desde quesos, ensaladas, productos lácteos, lo que se te ocurra de la industria alimenticia. Y yo ya me cansé de trabajar con estas grandes empresas que te pagan a 90 días, etcétera. Y dije, tengo que emprender algo donde yo le venda directo al consumidor. Okay. Como me gustaba la carne, intenté iniciar en el mundo de la carne, pero como no sabía nada, pues no me fue muy bien, se me hizo complicado. Luego intenté con quesos. Y bueno, los quesos se les salía así el suero y también se me complicó. Y un día encontré la cerveza importada. En aquel entonces no había cervezas artesanales mexicanas. La verdad es que la industria estaba prácticamente en ceros. Y encontré cervezas importadas y me encantó primero el sabor. O sea, porque siempre me ha gustado la cocina y los sabores. Y la nacional no me gustaba, la verdad la cerveza no me gustaba, me la tomaba como media fuerza. Pero cuando encontré la importada, descubrí que había muchos estilos, decenas de estilos. O sea, mucho más allá de una cerveza clara y oscura, había decenas. Y había cervezas de una gran variedad de sabores y sentías la calidad. Y sabores a cereal, a flores, a frutas, frescos. Entonces eso me atrapó. Adicionalmente de que me atrapó los conceptos, porque muchas de las grandes cervezas, eso aplica para cualquier tipo de cerveza, pero bueno, en aquel entonces las importadas tenían un concepto detrás de la marca, no solamente así como que, la cerveza más refrescante o la mejor del mundo, ¿no? Como a lo mejor se comercializan las nacionales, mexicanas, sino había como un concepto, una historia, había incluso leyendas, había historias de cómo inició todo y demás. Sí, o sea, o historias alrededor de la marca o de un personaje, a veces ficticio, a veces real. Entonces, esa parte me enamoró y empecé a comercializar cervezas importadas. Después de ahí evolucioné a importar yo cervezas. Importé de Austria, de Alemania, muchísimas de Estados Unidos, incluso de Polonia. Y empecé a conocer a los cerveceros y bueno, luego me empecé a interesar en cómo se hacía la cerveza y cada vez se aprendía más y bueno, hasta la fecha, ya después de más de 12 años, sigo aprendiendo. Y me ha atrapado muchísimo el concepto, ¿no? Y esa fue la forma en la que inicié. ¿Y empezaste aquí en Cancún o...? No, yo vivía en Querétaro. Querétaro, sí, de hecho, en la ciudad de Querétaro. Wow, sí. La verdad, súper interesante. ¿Y te gustaba la chela? O sea, sí era como que... Cuando probé ya las importadas, me empezó a gustar los sabores, ¿no? O sea, los sabores y la variedad. Pero antes no, antes la verdad no. Una comercial como que no... No, de hecho antes... No te llamaba la atención, pues lo que pasa es que la probaba y me sabía feo, ¿no? y hasta la fecha me saben feo. Es que algunas. Antes no había muchas opciones, ¿no? Nada más llegaba Heineken y alguna otra, pero había pocas y por ejemplo me acuerdo que cuando yo empecé estaba muy de moda Sol, cerveza Sol, que de hecho Sol es de las más de menor calidad, ¿no? Sí, claro. Entonces yo recuerdo que iba con un amigo a un restaurante y siempre se pedía una Sol y yo decía, bueno, pues yo también otra, y yo la probaba y por más que intentaba, no, o sea, con razón no nos gustaba, güey. Sí, no me gustaba, ¿no?
Y bueno, hay cervezas de mediana calidad en México. La verdad es que en otros países las cervezas comerciales pueden ser de menor o de mayor calidad que las de ahí de México. Okay. O sea, en Estados Unidos hay unas terribles, horribles, en todos los países, ¿no? Incluso en Alemania, o sea, puedes encontrar cervezas basura. Pero, por ejemplo, hay otros países donde puedes encontrar cervezas comerciales muy buenas. Por ejemplo, ahora recientemente, lo que comentabas, que fui a Perú, la Cusqueña, o sea, es una cerveza comercial, aparte es económica, porque pues sería como el equivalente aquí a una de Grupo Modelo, pero me pareció espectacular, ¿eh? O sea, muy buena calidad, o sea, se siente la malta, se siente el lúpulo. Tienen cinco diferentes cervezas, todas muy buenas. La dorada es muy buena, refrescante, fácil de beber. La doble malta tiene una calidad enorme, se siente así el cereal. Y luego tienen la negra, que es fantástica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa en Perú. En Colombia también, por ejemplo, Club Colombia también es como de mucho mejor calidad que las cervezas de aquí. Wow. Comerciales mexicanas, ¿no? ¿Y quién diría, no? Porque siempre se ha hablado de que México ha sido un pueblo muy cervecero. Y bueno, sí es, ¿no? Pero sí. Seguramente pensábamos que era de buena calidad, ¿no? Sí, fíjate que en los 80s redujeron como la calidad. Okay. Como que empezaron a ingresar más maíz, arroz, hacer las cervezas más bebibles, pero también más baratas. Entonces ya no tienen esos sabores de malta. Y también se utiliza, pues además de adjuntos, se utiliza, por ejemplo, el lúpulo, que es la flor que le da el amargor y que balancea el dulzor de la malta. En vez de usar la flor de lúpulo, utilizan extractos. Okay. Y esos extractos se elaboran pues con mucho calor, entonces el calor volatiliza los aromas, entonces ya no tiene aroma, entonces sí acabas con un producto que organolépticamente no es de calidad, eso es importante, o sea, la cerveza, los métodos de producción pues, son muy estandarizados y obviamente tienen una gran calidad, pero el resultado final es una cerveza que desde la parte sensorial no es rica, no es plural, no es compleja, ¿no? Pues sí, llamó mucho la atención, ¿no? O sea, este tema. Sí. Y un poquito, que a mí me intriga y me gustaría que nos platicaras un poquito, es el tema de la historia de la cerveza, porque se dice, hemos hablado de la historia del vino en este programa, hemos hablado alrededor del vino, ¿no? Pero de la cerveza se dice que es todavía más vieja que el vino, ¿no? Por así decirlo. Sí, mira, bueno, la historia de la cerveza obviamente está perdida en los anales del tiempo, de la historia, pero pues yo creo que tiene una raíz en conjunto con el vino. La historia más aceptada por los antropólogos es de que previo a las civilizaciones, incluso a los establecimientos ya como una civilización organizada, había un grupo de hombres primitivos en la meseta central de Asia, para ubicarlo más, esa parte que conecta Asia con Europa, donde pasaba la ruta de la seda, lo que hoy podría ser Afganistán. En esa zona de Afganistán había un grupo de hombres primitivos que por error, no por error, por casualidad, descubrieron una bebida fermentada. Se cree que ellos habían recolectado algunas frutillas silvestres, quizá algunos granos silvestres, algún antecesor del trigo que ahora conocemos, de la cebada que ahora conocemos, y pues lo estaban ingiriendo y dejaron algunos restos, quizá en un cuenco de un árbol. Llovió, se hizo una especie como de sopa, eso pues por las levaduras silvestres que están en el ambiente. Las levaduras son unos hongos unicelulares que tienen la gran propiedad de poder consumir azúcares, los metabolizan y como su producto generan dióxido de carbono y alcohol etílico. Okay. Entonces eso es el mecanismo de fermentación, esa metabolización es lo que le llamamos fermentación. Entonces transforman literal azúcares en alcohol. Entonces esa sopa se empezó a transformar en una bebida con alcohol etílico, y al parecer uno de estos hombres primitivos pues no tenía nada que beber y fue y lo bebió y se sintió muy feliz y le habló a su amigo, ¿no? Y le dijo, a ver, con gruñidos, ¿no? Chíngale. Bebe, sí. Y el otro hombre bebió y se hicieron compadres. Y ese día nació el compadrazgo y le hablaron a otros miembros de la tribu, del clan, y se sintieron muy felices. Sí. Pero, oye, qué chingón, esa es la historia. Entonces, oye, pero imagínate cuando se acabó eso, ¿qué dijeron? Exacto. Güey, o sea, ¿y ahora cómo le hacíamos? Fíjate que lo que dices es muy importante, porque justo eso fue lo que pensaron. A lo mejor tú eres la reencarnación de uno de ellos.
Siempre lo he pensado. Güey. Sí, es que yo creo, nadie nunca me había dicho eso. Pero la historia va así. Entonces, cuando se les acabó, dijeron, oye, es que esto es fantástico, fabuloso. O sea, lo pensaron con el sistema de pensamiento que pudieran llegar a tener con palabras, con pocas palabras o como sea. ¿Gemidos? No, gemidos no. No mames, gemidos. Gemidos. Oh, yeah. Oh, yeah. More. Oh, more. Come on, baby. Soy my name. No, ok. Bueno, perdón. Entonces, profe, siempre pensando en obscenidades. Gruñidos. Gruñidos. Entonces, ellos, al ver que pues se había producido esta bebida mágica que les daba un efecto interesante, volvieron a recolectar quizá frutillas, algunos granos silvestres. Realmente era como una especie de vino cerveza, ¿no? Okay. Y le pusieron agua, le bailaron, se lo ofrecieron a los dioses y no sucedió nada. Y lo dejaron abandonado y se dieron cuenta que a los 3 días empezaba a haber una actividad, pues las levaduras se reproducen y se ve una actividad, se vuelve un poco blanco, se revuelve, salen algunas burbujitas y lo volvieron a beber unos días después y volvieron a tener el efecto. De hecho, tarda más o menos una semana como en estar lista esta bebida fermentada y de ahí nacieron los viernes, ¿no? Los viernes. Oye, qué padre. Ajá, entonces ya todos los viernes pues tenían su chela, o sea, trabajaban de lunes a viernes en la tarde y el viernes tenían su cerveza vino. Oye, fin de semana. ¿A qué crees que se sabía esta cerveza, güey? O sea, Pues bueno, yo creo que no sabía muy bien. O sea, bueno, comparado... Pero de que te apendejaba, a lo mejor te apendejaba y te hacía feliz, güey. Es que ese es ¿verdad? Esa es la cuestión. La intoxicidad. Claro. La toxicidad, ajá, o sea, la intoxicación que te provocaba, como, la embriaguez, ¿no? Más que Master, toxicidad. Es como cuando te prohíben beber y te toman, ¿cómo se llama? Te tomas una cerveza cero, ¿no? Ándale. No es lo mismo, cabrón. Sí. ¿No? Digo, Sí. se acaba la alegría, ¿no? Sí. Así, Sí. así pasaba. Bueno, tú tomaste un vino cero. Sí. Iba a hablar mal, pero me lo regaló Evi. ¿Qué pasó? No, pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo, cabrón. No es lo mismo. La verdad es que no hay como sentirse así medio mareadito y todo, ¿no, Master? Entonces, este efecto de embriaguez les gustó y como tú dices, a raíz de ahí empezaron a intentar hacer más y tenían que ir a recolectar las frutillas o quizá los granos silvestres o una combinación, hasta que un hombre, pues obviamente cada vez era más difícil porque eran granos silvestres, no estaban concentrados en un lugar, había que buscarlos y cada vez tenían que ir más lejos. Entonces un hombre un día encontró seguramente una planta, una espiga, la planta completa, no solo la espiga de cebada, de trigo, y en vez de recolectar los granos y llevarlos, se le ocurrió arrancarla de raíz e irla a resembrar a donde ellos estaban habitando. Y entonces, en ese momento, ese hombre inventó la agricultura. Claro. ¿No? Y de ahí, de la agricultura y de ese pequeño establecimiento, pues seguramente quisieron traer más plantas, producir más cerveza, tuvieron más necesidades para arar la tierra, para pues quitar las hierbas malas, y de ahí tuvieron que hacer otras invenciones hasta que seguramente inventaron la rueda y de ahí nació una civilización. Y esta historia es como la historia que los antropólogos más aceptan sobre el origen de la civilización. Se cree que la civilización nace en torno a crear una bebida alcohólica. ¿Okay? Y bueno, después esto obviamente va prosperando, las civilizaciones se vuelven un poquito más organizadas, y en el antiguo Egipto, hablamos del antiguo Egipto antes de que se construyeran las pirámides. Entonces, en el antiguo Egipto la cerveza ya se establece como una bebida de fiesta, una bebida para rituales e incluso llegó a ser una moneda de pago, ¿no? De hecho, parte del salario de los hombres que trabajaban en las construcciones en el antiguo Egipto era una cantidad de litros de cerveza por día. Y existían, está documentado, obviamente, con los jeroglíficos que están grabados. Como el trueque, ¿no? Está documentado que había varios tipos de cervezas y las cervezas se mezclaban con hierbas
y algunas de esas hierbas tenían propiedades medicinales. Entonces había, digamos, cerveza para el dolor, no sé, por decirte, para las reumas, cerveza para el dolor de cabeza. Yo sería feliz, güey. Cerveza para diferentes males. Eso hubiera sido tu época para favorita. Mis reumas, güey, ya mirad, ya. Sí. Una pinche cervecita. Yo sí. No, yo no sé. Yo no sé, perdón. ¿Qué pasó, Master? Ya ves, o sea, que la cerveza sí. Oye, pero es interesante cómo el antiguo Egipto creó estos diferentes ya tipos de cerveza. Estilos. ¿No? Ajá. Estilos, porque también se habla que ellos fueron los primeros que empezaron a poner en ánforas sí, correcto. temas ya de productores, ¿no? O sea, como si fuera una etiqueta de vino. Sí. Entonces, de hecho, utilizaban ánforas grandes como fermentadores. O sea, había producciones interesantes. Se han encontrado ánforas de, no sé, por decirte, de 50 litros, de 60 litros para producir cerveza, ¿no? De hecho, se ha intentado reproducir pues estas recetas antiguas. Y bueno, la cerveza prospera muchísimo y se desarrolla en el antiguo Egipto y pues en el comercio con el Mediterráneo llega a Europa. Okay. Entonces, en Europa pues la cerveza florece y crece y ya se hace como más estable y se desarrollan diferentes corrientes. Yo podría decir que la cerveza es europea. O sea, la cerveza crece, se desarrolla en Europa, lo que conocemos como cerveza, porque eso es importante. Lo que nosotros entendemos y conocemos como cerveza viene de Europa y se desarrolla durante siglos. Curiosamente, los monjes en Europa toman muchísimo el control de la cerveza y establecen métodos muy rigurosos de producción. Sin embargo, de manera paralela, en diferentes lugares del mundo se desarrollan cervezas. Por ejemplo, en Japón tenemos el sake. En China hay una bebida igual, similar, que es una bebida, vamos a definir cerveza, que sería una bebida alcohólica. Es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de cereales. Entonces, en China se desarrolla una, en Japón se desarrolla el sake y varias vertientes. En Sudamérica tenemos la chicha de jora, tenemos incluso en México el tejuino o el tesguino. En África se desarrollan muchísimas cervezas, muchísimas. El dolo, por ejemplo, es una de ellas. Bueno, curiosamente en África es donde más variedad hay de estas cervezas paralelas, ¿sí? que se elaboran con granos. Incluso en África hay algunas que se elaboran con granos y con otros tubérculos como papa, como yuca u otras raíces, por ejemplo, ¿no? Pero todas estas bebidas que finalmente son una cerveza, inclusive el sake japonés, no vienen de esa raíz que proviene de Egipto y que luego proviene de Europa. Entonces, son cervezas técnicamente, pero no las consideramos, digamos, de esa raíz histórica. Entonces, lo que consideramos de la raíz histórica como cerveza viene totalmente de Europa. Y en Europa hay muchas corrientes. O sea, en el área, no sé, en Europa del Este, pues florece de una manera, hacia el norte, la parte del mar Báltico, florece de otra manera. Luego tenemos pues la parte del Reino Unido, la parte de Alemania. O sea, hay muchas corrientes, pero conservan como una base, ¿no? De ser básicamente con cebada. Perdón, ¿no? pero, o sea, realmente, ¿cuáles son los principales componentes para... O ingredientes. Ingredientes para una cerveza? Sí, la cerveza tiene 4 ingredientes, ¿no? Se puede elaborar a base de cualquier cereal, ¿sí? Puede ser trigo, cebada, mijo, sorgo, por ejemplo. Okay. Sin embargo, de esa raíz histórica, la mayoría de las cervezas son de cebada o de cebada con algún otro cereal, ¿no? Pero siendo el cereal principal la cebada. Entonces, actualmente la cerveza moderna o contemporánea la entendemos como una cerveza de cebada, ¿sí? Entonces sería el principal cereal, ¿no? Pero por ejemplo puedes hacer la cebada con arroz o cebada con trigo, o cebada con maíz. En mi casa o puedo cebada hacer con... sin problema la chela. Bueno, tiene cierta complejidad. Ahorita te voy a decir por qué. Tiene cierta complejidad, no es fácil el proceso de elaboración. Además no se utiliza el cereal directo. El cereal lo tienes que maltear. Maltear es que se germina. Es una germinación, pero es una germinación controlada. Y les voy a explicar porque esto es interesante y esto nos hace ver que la naturaleza quiere o quería y sigue queriendo que hiciéramos cerveza. Fíjate,
Ustedes... Gracias, naturaleza. Madre naturaleza, muchas gracias. Sí, es la Pachamama. Ustedes se han dado cuenta de que los cereales no se echan a perder. Por ejemplo, si tú tienes un pan y lo dejas aquí en la mesa 2-3 días y se le hacen hongos y si lo dejas unas 2 semanas hasta el pan desaparece, o sea, se lo consumen las bacterias. Sin embargo, seguramente todos ustedes en su casa tengan una bolsa de arroz, o a lo mejor unas palomitas de maíz o tengan algún otro cereal, trigo, posiblemente cebada, y no se echa a perder. Podrías tener un arroz de 2-3 años o cebada y no se echa a perder. ¿Por qué? Bueno, el grano de cebada es una mamá. El grano de cebada es una semilla. Y esa semilla está ahí latente, está como hibernando, pero está latente, lista para dar a luz. Todos fueron a la primaria, hicieron su frijolito. El frijolito no es una semilla también, pero es una leguminosa, no es un cereal. Pero tú fuiste, ya se acuerda. No, yo fui a la primaria, güey. Oye, ya hacía lo del frijolito. Por tele. Oye, Master, pero mira, te felicito porque si yo hubiera tenido maestros como tú, me cae así de explícitos, me cae que sí me chingo la preparatoria y hasta hago una carrera, cabrón, ¿eh? La verdad es que, puta, me tienes apendejado así escuchándote. La verdad. Bueno, la cebada es una semilla, ¿no? El grano de cebada. Entonces, está ahí latente para dar luz a un embrión, que va a ser una nueva plantita, un germen, ¿no? Primero va a ser un germen este embrión. Entonces, la semilla, cuando tiene cierta humedad, germina. Se abre, dice, ahora es el momento, hay agua, porque pues requiere agua, y entonces germina. Cuando germina, genera un cambio físico-químico al interior de la semilla. Entonces la semilla tiene nutrientes, pero los nutrientes están en unas cadenas, químicamente, unas cadenas muy grandes. Por eso es que las bacterias no las pueden descomponer. Estas cadenas se llaman carbohidratos, ¿no? Están formadas por bloques de azúcar, de glucosa, unidos por un enlace. Se llama enlace glucosídico, pero pues es un enlace molecular entre los carbonos. Entonces, por ejemplo, uno de los carbohidratos que podemos encontrar en la cebada se llama amilosa. Entonces, está formado por más de 1000 bloques de glucosa, ¿no? O sea, la glucosa es un azúcar, es muy nutritiva, pero si está unida con otros 1000 enlaces es como un tren. Entonces, la bacteria no puede comerse eso. Es como si nosotros nos quisiéramos comer una vaca. Pues no te puedes comer una vaca, necesitas cortarla, ¿no? Hacer vistecitos, ¿no? Ajá, entonces el carbohidrato es una cadena enorme. Ahora, la amilopectina, que aparte son ramificadas, no son lineales, son moléculas geométricamente enormes y pueden tener bloques de hasta 10,000 glucosas. Entonces son muy grandes, ninguna bacteria puede romperlas, porque aparte la bacteria no tiene un mecanismo para romper esos enlaces glucosídicos. Por eso el cereal no se daña, no se echa a perder, no lo atacan las bacterias ni los hongos. La semilla, por eso tiene guardadas así esas reservas de energía, de carbohidratos. Okay. Cuando la semilla sensa la humedad, germina y genera unas proteínas que se llaman enzimas. Esas enzimas tienen la función químicamente de romper esos enlaces moleculares. Entonces los rompen y del carbohidrato lo degradan y se generan azúcares. Y esas azúcares las va a consumir la plantita, el embrión. Como la plantita cuando va creciendo no tiene ni raíz, empiezas a echar unas raicillas, pero no tiene raíces, y no tiene hojas, no puede aprovechar los nutrientes de la tierra, del suelo, no puede hacer fotosíntesis. El embrión se alimenta de esas azúcares que la semilla le va a proveer. Entonces, para hacer nosotros cerveza, hacemos ese proceso de germinación. Entonces se generan las enzimas que van a poder romper los carbohidratos y nos van a dar azúcares. Ajá. Pero detenemos el proceso antes de que el embrión consuma esos azúcares o esos carbohidratos. O sea, solamente hacemos que la semilla genere los cuchillitos, que son las enzimas, que van a romper los carbohidratos para generar azúcares. Y detenemos el proceso, lo detenemos secando. Así como ustedes igual, malos padres y malas madres, secaron su semillita de frijolito. ¿A poco no? Ya después no le prestaron atención. Yo lo sé, todos lo hicieron. Lo secaron porque le faltó agua, así lo hacemos. Solamente que lo hacemos cuando el embrión es más o menos del mismo tamaño del grano. Ese es el punto óptimo, porque es cuando tenemos mayor poder enzimático, mayor cantidad de enzimas que van a romper, y los carbohidratos todavía no están tan degradados. Entonces, con ese grano, que se llama malta de cebada, o es la cebada germinada, o sea, es el grano, pero no el germen. El germen, el embrioncito lo descartamos, ¿no?
con esa cebada, es que vamos a hacer la cerveza. Entonces, tú para hacer cerveza primero tienes que germinar, o sea, maltear. Sí, claro, maltear. Ajá. Lo secas con calor y con esa cebada puedes ya hacer cerveza. Ahorita explicamos más adelante cuál sería el proceso. Y bueno, ese grano lo puedes incluso tostar. Al tostarlo un poquito más, lo puedes tostar levemente, va cambiando un poquito de color hacia el rojo, entonces puedes hacer cervezas un poquito más color ámbar, por ejemplo, y con un marcado sabor a cereal. Si las tuestas mucho más, se vuelven obscuras. Y entonces puedes hacer cervezas negras, que tengan sabores como torrefactos, sabores como quemaditos, como a café, como a chocolate. Es cuando te dicen que cuando te venden la malta tipo chocolate o la malta chocolate es porque mira, está sabes, de tipos de malta, sí. ¿No? ¿Te quedaron ganas de hacer cerveza ahí en tu casa? No, pues hay que No, ver. el proceso. No, yo mejor las compro, güey. Compadre, Marcos Yo mejor las compro, Marcos güey. se quedó en cuando pones el frijolito, güey. No, mira, lo que te puedo decir, Master, es que estoy tratando de dejar de beber. Pero con todo lo que me explicaste, no lo voy a hacer. Sí. Porque es un pedo hacer una cerveza como para que yo deje de beberla, ¿no, güey? Sí, claro, es un proceso muy chingón, güey. Estamos hablando del primer ingrediente. Sí, ¿no? Solo para contestarte, o sea, hay diferentes tipos de maltas dependiendo de su nivel de tostado. Efectivamente hay una malta que es color cafecita, que se llama malta chocolate. No tiene nada que ver con el chocolate, ni tiene cacao, ni nada. Solamente es que le dan un nivel de tostado para que se vuelva color chocolate, color café. Le da notas, y cuando le agregas una cerveza, te puede dar esas notas achocolatadas, efectivamente. Hay maltas. Marquitos? Hay Yo maltas. estoy anotando, yo estoy anotando. Hay maltas negras, malta Viena, malta Munich, hay maltas ámbar, hay diferentes maltas dependiendo de su nivel de tostado. Entonces esto es el primer ingrediente de... Sí, el primer ingrediente sería el cereal y bueno, el cereal malteado. Ok, ¿qué es sí. El segundo ingrediente, que debería ser el primero a lo mejor en volumen, es el agua. El agua, pues, es el principal ingrediente en cuanto a volumen. Una cerveza está formada por alrededor del 95% de agua. ¿Okay? Y el perfil de agua, o sea, los minerales que tenga en ella y digamos, el sabor que pueda tener el agua y los minerales pueden hacer una interacción para darle un perfil, una cierta inclinación a esa cerveza en sabor. Por ejemplo, puede hacer más brillar los sabores a malta, puede hacer más brillar los sabores a lúpulo. Entonces, el agua y su composición es importante. Entonces la cerveza pues está hecha por agua, con malta, y el tercer ingrediente es una flor. Esta flor es un elemento que se le añade recientemente a la cerveza. No tiene muchos años que se le añade, tiene solamente 500 años. Pero tantito, ¿no? Tantito. Sí, bueno. Así más o menos como... Ay, no, perdón, Marquitos. Perdón, discúlpame. Pero tiene 500 años, pero es reciente porque, bueno, los antropólogos fijan que la cerveza pudiera tener mucho más de 6,000 años de antigüedad, entre 6,000 y 8,000 años de antigüedad. Entonces, desde hace 500 años se le añade lúpulo ya de forma regular. Y es interesante, anteriormente se le añadían diferentes hierbas, raíces, cortezas, frutas, etcétera, para balancear el dulzor de las maltas y equilibrar la cerveza y que no sea empalagosa. Y dentro de esas hierbas, en ocasiones se agregaba lúpulo. El lúpulo es de hecho de las familias de las cannabáceas, pero no tiene THC, y es un elemento que es amargo, y bueno, tiene diferentes propiedades. Y también tiene muchísimo aroma, muchísimo sabor, es una flor. Y bueno, el Guillermo IV de Baviera, de lo que es la zona de Bavaria, en el sur de Alemania, en 1516, él tiene el control de los plantíos de cebada y de lúpulo en esa zona. Entonces, él decreta lo que se llama la Ley de Pureza de 1516, donde él dictamina que solamente la cerveza se puede hacer con agua, con lúpulo y con cebada. Y desde ahí es que se vuelve como un estándar el lúpulo. Esto obviamente permea al exterior. Los belgas no siguen la ley de pureza, por ejemplo, de manera rigurosa, pero sí empiezan a adoptar el lúpulo. Y el lúpulo se adopta de manera universal, literalmente. Entonces, el tercer ingrediente sería el lúpulo. El lúpulo es esta flor. Hay muchas distintas variedades de lúpulo. Y el lúpulo es una planta dioica. Esto quiere decir que hay plantas macho y plantas hembra, ¿no? Es como el kiwi, por ejemplo. El kiwi también es una planta dioica.
Entonces, es muy curioso porque se mezclan diferentes machos con distintas hembras y cada año nacen nuevos lúpulos. Órale. O sea, estamos desarrollando nuevos lúpulos. Hay muchos lúpulos que hace 5 años no existían. Órale. Hay lúpulos, obviamente. Pero me imagino que hay como hay algunos que son los más utilizados, ¿no? Y que todavía se siguen. Pues todo esto está cambiando. Obviamente hay lúpulos que ya vienen, o sea, silvestres, hay variedades silvestres, de hecho de diferentes zonas, pero con esas variedades se están mezclando con otros y entonces se están desarrollando nuevos lúpulos. Y esto es súper interesante porque el lúpulo es una flor y es amargo, pero es mucho más rico que esto. O sea, su aspecto organoléptico tiene un aporte muy importante, claro, porque tiene aroma, tiene sabor y tiene la parte del amargor y tiene perfiles distintos de amargor. Y por ejemplo, en la parte de aroma, que es donde más está brillando actualmente el lúpulo, podemos tener perfiles frescos, mentolados, inclusive amaderados, frutales, cítricos, por mencionar algunos. De hecho, hay lúpulos que se han desarrollado que incluso son especiados y hasta parece que pican. O sea, es como, tienen una nota como si tuviera tantito jalapeño la cerveza, por ejemplo. Otros son muy frutales que te pueden dar aromas a mango, guayaba, maracuyá, toronja, sandía, o sea, fresa. Realmente el lúpulo es cuando, tiene el efecto cuando tomas una cerveza que dice, tiene naranja, ¿no? Bueno, sabe a naranja. Sí. Entonces, exacto, pero cuando uno que no sabe, de repente, o sea, es el lúpulo que le aporta este tema. Sí, el lúpulo le puede dar un perfil, un aroma, por ejemplo, a naranja, mandarina, toronja, a chabacano, a durazno, o sea, diferentes notas. Y hay que mencionar que es más evidente en cervezas ya artesanales, ¿no? En cervezas, por supuesto, que se producen a una menor escala como si fuera una cervecería. Sí, de hecho, en toda la revolución artesanal, el lúpulo se está explotando muchísimo y cada vez se hacen cervezas más disruptivas y que van más orientadas a esos perfiles de aroma, ¿no? Oye, y una pregunta, sobre todo para ti que estás, como, no sé si combatiendo este tema, ¿no? De la cerveza comercial, etcétera. Pues no, yo no lo combato, yo nomás... ¿Cómo? Yo nomás digo que no lo tome. Pero, por ejemplo, ¿cómo educas a alguien que su paladar es, como el paladar mexicano está tan acostumbrada a una cerveza artesanal? Perdón, a una cerveza comercial, ¿no? Sí, sí hay que ir aprendiendo, ¿no? O sea, de hecho... es como todo con la comida. A mí me gusta recordar una vez participé, como yo traía de cerveza de Polonia, una vez nos invitaron a una feria y nos dijeron, ustedes como traen la cerveza de Polonia, ustedes pongan el stand de Polonia y hagan comida polaca. O sea, yo en la vida pues había cocinado comida polaca, entonces se me hizo muy fácil, porque pues, a mí más o menos me gusta cocinar, no soy ningún experto en nada, pero pues digo, si cocino unos huevos revueltos, también me hago... no sé, una kielbasa algún platillo polaco. Entonces, investigué en internet e hicimos un guiso polaco. Y cuando lo probamos, dijimos, a mí me gustó, pero dijimos, yo no sé, o sea, si esto está bien o está mal, o si le falta sal, o está muy dulce, o sí o no, porque yo no tenía un marco de referencia, o sea, nunca había probado ese platillo. Entonces le hablamos a una polaca y lo probó y nos dijo, no, para nada, no sabe absolutamente a nada. O sea, no es que esté mal cocinado, pero es que no sabe a lo que sabe el platillo en Polonia. Entonces, esa parte es importante. Entonces, ¿cómo vas aprendiendo de la cerveza? Bueno, para tú aprender de la cerveza tienes que ir comparando. Y esto es algo que todo el mundo puede hacer para educar su paladar. Todos tenemos, o sea, no es falso que haya personas que perciban más los sabores. Todos los percibimos diferentes. Hay toda una neurobiología de cómo percibimos los sabores. Nadie percibimos los sabores de igual manera. Y sobre todo, dependiendo de, como tú dices, el paladar, dependiendo de lo que nosotros comamos o a lo que estemos acostumbrados, vamos a percibir de una manera las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México que comemos mucho chile, pues percibimos las cosas diferente a la gente que no consume chile, ¿no? Ya nuestro paladar está dañado, sí, claro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo percibes? Nosotros percibimos por comparación. O sea, por ejemplo, si tú has probado la naranja, ¿no? Y tienes una cerveza, entonces, y la cerveza tiene un toque, una nota, te resembla la naranja, puedes comparar y dices, tiene como esa nota cítrica, fresca, dulce, como la naranja, ¿no? Entonces, si has probado una mandarina, podrías llegar a compararlo, ¿no? Un durazno, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es oler y percibir todo, ¿no? Cuando vamos por ejemplo, yo cuando voy al mercado voy oliendo todo, ¿no?
O sea, no necesariamente lo tomo, podría hacerlo, pero ya incluso con pasar voy percibiendo los aromas porque yo me dedico a eso. Entonces, ya lo hago como muy natural o en la comida, ¿no? Cuando tomo un platillo, intento separar los aromas, los sabores e identificarlos, pero los identifico en base a compararlos. Entonces, hay que oler todo, las pasas, las ciruelas pasas, los duraznos, las peras, las manzanas, todo, los cereales, etcétera. Y cuando tomamos una cerveza, intentar comparar. Y de esa manera vamos como percibiendo, ¿no? y aprendiendo, ¿no? Okay. Sí, es complejo. Podemos hablar de todo el análisis organoléptico en otra emisión claro. que te comentaba. Y sobre la levadura. Sí, ahí voy. El cuarto ingrediente es la levadura. Yo no estoy muy seguro de que la levadura sea un ingrediente. Okay. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los chefs ponen elementos como ingredientes por el aporte de sabor y la interacción que tienen con los demás otros elementos. Eso es como un ingrediente. Pero cuando nosotros agregamos la levadura para que fermente el mosto, más adelante platicamos cómo se elabora la cerveza, no la agregas por su sabor, no la agregas por su aporte de sabor como tal. De hecho, la levadura la agregamos viva. Es un hongo unicelular que va a consumir los azúcares y nos va a producir etanol. Entonces, en mi opinión, es más como un agente biológico que transforma. Es como el fuego. O sea, vamos a discutir, ¿el fuego es un ingrediente? No. Realmente no. Okay. Pero, por ejemplo, polvo para hornear. Bueno, no, pero bueno, el polvo para hornear porque te hace ahí una reacción química, ¿no? Pero no bueno, sé. Pero la cerveza no usamos polvo para hornear. Pero por ejemplo, en un recetario que podrías poner como ingrediente va a venir polvo para hornear. Sí. Es como el mismo ejemplo de que si es ingrediente. Sí, porque lo requieres, pero también requieres, por ejemplo, el fuego, ¿no? O el tiempo. Y por ejemplo, la levadura, pues también la requieres. Sí, la requieres, pero no la agregas por el sabor, sino la agregas porque es un agente biológico, hace una transformación. Okay. Ahora, algo interesante, importante, es que no todas las cervezas que tú bebes, al final, tienen levadura. Okay. O sea, se utilizó, es como, por ejemplo, esta cerveza no es que tenga fuego, no es que yo me esté tomando un poquito del fuego. De hecho, esta cerveza que me sirvieron aquí, súper comercial, no tiene levadura. Y no tiene levadura porque la filtraron. ¿No? Le hicieron un filtrado, las levaduras... no tiene levadura activa, ¿es a lo que te refieres? No tiene levadura. El proceso no cumplió... O sea, tuvo levadura porque para generar el etanol, el alcohol... Necesitas levadura. Las levaduras generan alcohol. Hay otras bacterias, como por ejemplo hay unas bacterias que se llaman simomonas, que también producen alcohol. No se utilizan tanto para la industria alimentaria, se utilizan más para hacer biodiesel y ese tipo, o sea, alcohol para automóviles, etcétera. Las simomonas, pero por ejemplo en la industria alimentaria, en las cervezas, en las bebidas alcohólicas, se utiliza la levadura. Pero en muchas se elimina la levadura después. En las artesanales, cuando no son filtradas ni pasteurizadas, hay levadura a lo mejor pescaditos. Pequeña. No se ve. No, la levadura, esos son sedimentos. Pero la levadura, digo, si tienes una cantidad grande de levadura, pues la ves. Pero pues las células miden entre, ¿qué te gusta? Entre 3 y 5 micras. 5 micras más o menos en promedio. Entonces, visualmente no las ves. A menos que tengas una gran cantidad de levadura, sí se ve. Y sí se ve porque, por ejemplo, las cervezas Weizen o Hefeweizen, que de hecho vienen también del sur de Alemania, del área de Bavaria, que curiosamente Guillermo IV de Baviera en 1516, cuando decreta la ley de pureza alemana, le dice que solamente se puede hacer la cerveza con cebada, con lúpulo y con agua. Pero le da un permiso real a una familia para hacer cervezas con trigo. Por eso es que las Weizen es trigo en alemán, ¿no? Entonces las cervezas Weizen o de trigo o Hefeweizen, de hecho Hefe significa levadura y Weizen pues trigo, o sea levadura de cerveza de levadura trigo, ¿no? Las Hefeweizen las prosperan en Alemania por esta licencia real que le da Guillermo IV a una familia. Y las Hefeweizen usan una cepa de levadura que es de baja floculación. O sea, floculación es que no decanta, no se va al fondo. Entonces la levadura queda en suspensión y por eso las Weizen son turbias. Además de que también el trigo tiene muchas proteínas, las proteínas son moléculas grandes y se aglutinan y bloquean la luz. Delicioso. Ajá. No sé si los estoy mareando, siento. No, está bien chingón. Mira, es la primera vez que va a Marquitos tan concentrado. Sí. Ah, bueno. La verdad.
Ya te dije. ¿Y sientes que no aporta algún sabor la levadura? Porque Sí, no, bueno, la levadura aporta sabor. De hecho, en una Weizen, por ejemplo, que tiene una gran concentración de levadura, y de hecho, cuando sirves las Weizen, muchas veces la levadura, alguna parte de la levadura tiende a flocular, tiende a irse al fondo. De hecho, en las Weizen agitas la botella y la sirves, y la cerveza ya queda turbia. Y esa levadura sí aporta sabor. O sea, sí aporta sabor. Pero cuando tienes una cerveza regular, o sea, en muchas cervezas, en el proceso de elaboración, cuando no filtras, las artesanales normalmente no filtran, y no tiene que ver con que sea artesanal o comercial, hay comerciales que no filtran. Por ejemplo, hay una cervecería que se llama Murgard en Bélgica, que hace una marca muy famosa, que seguramente han de haber escuchado o han de haber bebido, que se llama Duvel, o Duvel, ¿no? Duvel, es Duvel. Duvel no está filtrada, ¿no? Okay. Está carbonatada natural en botella y tiene levadura. Pero cuando tú sirves una Duvel, el aporte de la levadura es mínimo, entonces no tiene una nota de sabor que puedas detectar, ¿no? Por lo menos no los humanos, ¿no? Entonces no aporta sabor, pero sí contiene levadura, ¿no? Y en muchas otras cervezas, al filtrar, si tú usas un filtro de una micra o de 0.5 de micra, pues filtras bacterias y las levaduras también. Entonces ya te queda una cerveza clara, brillante como esta, vivaz, chispeante, ¿no? Se ve rica. Ajá, sí, o sea, pues transparente, pero ya no tiene levadura. Entonces, por eso también es un poquito la discusión de la levadura. ¿Hay alguna de ya que tengan...? A ver, la verdad, quisiera llegar al tema, perdón, no sé si me pueda saltar, al tema de los tipos de... Algunos, al menos, de cerveza. Ahí tenemos unas opciones, Juanjo... No sé si nos puedas hablar un poquito de estas y... Sobre todo los tipos, ¿no? Sí, más que nada tipos de cerveza. Hay muchísimos estilos de cervezas. ¿Qué es un estilo de cerveza? Bueno, hay cervezas muy distintas. Las cervezas se pueden categorizar de diferentes maneras. O sea, la categorización es arbitraria. O sea, la categorización clara y oscura que existe en México, o sea, sí es una forma de categorizarlas. O sea, es válida. Pues está clara o está oscura, ¿no? O sea, pero es una categorización muy... burda. Simple, sí. Sí, o sea... Sí, muy burda. Clara y oscura, ¿no? Y hay veces que ni sabes, o sea, cuando te preguntan y dices, ¿pero cuál es? O sea, ¿pero qué es? O sea, ¿qué marca, no? Que sí. No, es oscura, güey. Ahora, sí. Sí, te contestan. Entonces, hasta se enojan, cabrón. Digo, pues es oscura, compadre. Sí. Ahora, los estilos nacen, o sea, normalmente la cerveza va tomando estilos por razones geográficas e históricas, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, las Porter. Las Porter nacen en Inglaterra. No hace mucho, prácticamente en 1800, 1820, y son cervezas obscuras, las Porter, que la verdad las Porter actuales son muy distintas de las Porter del siglo XIX, ¿no? Los estilos también van evolucionando, pero bueno, eran cervezas obscuras que se hacían mezclando dos cervezas, una cerveza obscura, que era más cara de hacer, y una cerveza clara. Entonces no era totalmente, o sea, sí era oscura, pero no tan oscura. Y se llama Porter porque se le ofrecía a los trabajadores en los puertos. O sea, Porter o Porter viene de puerto, ¿no? Entonces, esas cervezas que eran obscuras y que después unos cerveceros, en vez de hacerlas mezclando, las hicieron agregando maltas obscuras, aprovechando digamos, la tecnología de unos hornos, porque esa es otra. O sea, ahorita las maltas las podemos controlar muy bien con tecnología. Pero bueno, antiguamente las maltas también se hacían de manera artesanal. Claro. Y tenemos que considerar que los hornos se alimentaban, pues no es ahora como que de gas, ¿no? Y que le prendes y la apagas. Controlas la temperatura, ¿no? O sea, se hacía con leña. Entonces la leña no la regulas, no la gradúas exactamente como el gas o algo eléctrico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, inventaron unos hornos que te permitían controlar con mayor precisión los procesos de tostado, y entonces se podían hacer las cervezas ya como con mayor consistencia. Entonces, por ejemplo, ahí vienen las Porter. Esas mismas, de hecho, las Porter, había una palabra que se llamaba Stout. Stout significa como más fuerte. De hecho, eran Stout Porter, o podías decir Stout Pale Ale. Esto era totalmente válido. Stout es una Pale Ale, pero como más fuerte, con más malta, más dulce, más robusta. Pero después estas Porter, por ejemplo, cuando van hacia
nacen en Inglaterra, pero cuando van hacia al resto del Reino Unido, hacia Escocia y hacia Irlanda, allá les empiezan a llamar stouts, como era Stout Porter, pero luego se queda solo el nombre stout. Ahorita, si tú me dices stout, o la mayoría de los cerveceros, stout lo relacionan con una cerveza oscura, pero ya no es como muy válido decir stout pale ale, o sea, eso era histórico. Pero ahorita, lo que se dice stout es una porter cerveza más oscura. Se puede entender como una cerveza más fuerte, es como se entiende, pero si tú buscas como en los anales de la historia, realmente como que las porter son de Inglaterra, las stout se desarrollan en Irlanda y un poco en Escocia, ¿no? Y tienen un perfil diferente porque así las empezaron a hacer diferentes. Entonces van tomando características diferentes y entonces de ahí tienes dos estilos, las porter y las stouts, ¿no? Ahora hay estilos nuevos, o sea, por ejemplo, de hecho les van cambiando hasta los nombres. Tenemos las Neipa, que significa, bueno, que son cervezas muy lupuladas, turbias, o sea, parece un jugo de naranja. Y por ejemplo, ahorita ya se les llama más hazy IPA, hazy como IPAs turbias, Indian Pale Ales. Bueno, déjame hablar de las Indian Pale Ales, por ejemplo. Las Indian, y muchas de las historias son falsas, incluso. Se dice que las Indian Pale Ale son cuando Inglaterra manda cervezas a la India, cuando Inglaterra conquista la India, manda cervezas, pero por el largo trayecto del viaje la cerveza se dañaba, entonces un cervecero se le ocurre agregar mayor cantidad de lúpulo. Lúpulo tiene propiedades pues de conservación, digamos que ataca las bacterias que son gram positivas. Es que bueno, ya no quiero ser tan técnico. Bacterias sencillas, ¿no? Sí, bacterias con paredes celulares sencillas. Pero el lúpulo ayuda a la conservación. Entonces, le agrega mucho lúpulo y hace una cerveza muy lupulada, muy amarga. La manda a la India, supuestamente con la idea de que en la India la diluyeran, pero cuando la ponen en la India dicen, esto está sensacional, no hay que diluir. Es que volvemos a lo mismo, imagínate el paladar indio, claro, ¿no? O sea, imagínate el paladar indio. Y no la diluyen, y entonces estas cervezas, que eran las Pale Ale, que venían de Inglaterra, como iban hacia la India, le llaman India Pale Ale. Ajá, la India Pale Ale o IPAs o IPAs, ajá. Entonces, ahora, la historia buscando realmente se sabe que es falsa. O sea, la gente que busca y todo, históricamente es falsa. Sí, es muy romántica, pero todo el mundo la dice, entonces no pasa nada, sí, o sea, es como la historia romántica, entonces ya la tenemos adoptada. Entonces, bueno, esas son las India Pale Ale, pero por ejemplo, en la revolución cervecera que empezó hace unos años en los Estados Unidos, ellos retoman las India Pale Ale y hacen como su versión americana. Todos los americanos hacen versiones de todo, ¿no? Y nacen nuevos estilos. Entonces, hay como American India Pale Ale, ¿no? O sea, es como India Pale Ale. Y luego empieza una carrera en los Estados Unidos porque empieza a producir mucho más lúpulo. El lúpulo se ha producido siempre en Estados Unidos, pero empezaron a producir más y empezaron esta revolución de la cerveza artesanal y empiezan a hacer IPAs o IPAs muy lupuladas, pero ya imbebibles. De hecho, hubo una época en la que, a ver, ¿qué cervecería hacía la cerveza más fuerte, más amarga? Y de hecho había etiquetas donde te decía, esta cerveza te va a arruinar tu paladar. Por ejemplo, recuerdo una cervecería de Stone, de Stone Brewery, que se llama Ruination, y ese era su lema, ¿no? Sí, de que si tú la bebías te arruinaba el paladar, porque era tan amarga, pero de repente, todo esto ocurre como en la costa oeste, ¿no? En el área de California, Oregon, el estado de Washington, ¿no? Toda la costa oeste. De hecho, en el estado de Washington, cerca entre Portland y que es Oregon y Seattle, que es Washington, está un poquito hacia adentro, está el valle de Yakima Valley, que es donde se producen las manzanas estas que conocemos como Washington, los duraznos y lúpulo. Ahí es donde se hace como se produce como el 80%, pues ahí se siembra como el 80% de lúpulo que produce los Estados Unidos. Órale. En Yakima Valley, sí. Y bueno, entonces empieza esta carrera, pero en la costa este, sobre todo como en el área de Nueva Inglaterra, que se llama, en el área de New Jersey, Nueva York, toda esta área de la costa este, empiezan a decir, no, a nosotros no nos gustan las cervezas amargas, y al contrario, vamos a hacer cervezas muy lupuladas, pero suaves en la parte de amargor y más frutales, más herbales, más florales, o sea, perfiles de aroma. Y entonces empiezan a hacer cervezas muy fáciles de beber, pero muy aromáticas, con mucho lúpulo. Y entonces es la escuela de la costa este, que después de ahí nacen las NEIPA, que significa New England IPA.
Eso significa Neipa. Ya no le dicen Neipa, ya cambiaron, ya hicieron la convención de no llamarles Neipa y ahora se llaman Hazy IPA. Okay. Ajá. Empezaron llamándoles Juicy, como jugosa, Juicy IPA. Y luego empezaron las Neipa, New England IPA. Y luego ahorita ya son Hazy IPA todas. Entonces, fíjate, le ponen tanto lúpulo que la cerveza es de color como si fuera un jugo de naranja. Sí, o sea, es totalmente turbia, o sea, totalmente. Y es como amarilla pálido, como un jugo de naranja. Así pálida. Pero es de la cantidad de lúpulo. Pero tú la pruebas y no es amarga. Entonces utilizas lúpulos de bajo amargor, pero si tú la hueles, o sea, huelen espectacular. Huelen cítricas, a naranja, toronja, a mandarina, y huelen muy frutales, a mango, a maracuyá, guanábana, durazno. Entonces son sensacionales. Entonces ya ahorita hay como otra... Ya no hay una pelea, sino como corrientes. O sea, primero eran estas dos corrientes, pero ahorita ya se están como mezclando. Entonces, de repente ya encuentras cervezas medianamente amargas, pero con todo este brillo de aroma. Entonces, así van evolucionando los estilos. Entonces, los estilos, hay estilos históricos, antiguos, y hay estilos nuevos que se van creando. Pero hay decenas y decenas de estilos. O sea, nadie sabe exactamente cuántos estilos hay. Y de hecho, hay estilos históricos que nadie está elaborando. Se están perdidos. Sí, están extintos, pero a lo mejor alguien los puede retomar o retomar. Decir, o sea, hay estilos, por ejemplo, hay un estilo que lleva sal, ¿no? Porque se utilizaba... Yo probar eso. Sí, de hecho es una cerveza sour, son ácidas. Bueno, hay cervezas, por ejemplo, que son ácidas porque no solamente se utilizan levaduras, sino se utilizan otros microorganismos como lactobacilos y producen ácido láctico. Hay cervezas que utilizan otras especies de levaduras. Normalmente las levaduras que utilizamos son se utilizan dos grandes levaduras que son las ale y las lager, y son de una especie que se llaman Saccharomyces o Saccharomyces. Está la Saccharomyces cerevisiae, que es la ale, y la Saccharomyces calvergensis o pastorianus, que sería la lager. Pero hay cervezas que no utilizan estas levaduras, que utilizan unas levaduras silvestres, como Brettanomyces o Brettanomyces, que te dan sabores, los gringos le llaman funky, como sabores funky. Sí, también se escucha mucho también en el tema de los vinos. Sí, son sabores funky que sabe como a cuero, como a establo, como a silla de montar. Son sabores como muy extraños. Y luego, por ejemplo, hay cervezas que llevan Brett, o sea, Brettanomyces y lactobacilos. Entonces son sabores, o sea, son ácidas y aparte con estos sabores funky. Muy complejo. O sea, me suena que es muy complejo, sí, claro. Pero complejo en un lado positivo. O lo pues ves, depende, sí. O lo ves como yo el vino natural, que lo veo totalmente del lado negativo. No, yo creo que se han hecho grandes creaciones. Mira, el mundo de la cerveza actual, contemporáneo, hay una exigencia muy grande en cuanto a la experiencia organoléptica. Entonces sí se busca que sean sabores refinados y balanceados y que sepan bien. Okay. Y sí tienen una complejidad, o sea, porque tienen mucha gama de sabores, pero son como agradables, ¿no? O sea, la cerveza que bebemos ahora, hay como un estándar de calidad, en esa parte organoléptica me refiero, como muy fuerte. O sea, lo que tú me preguntas, ¿a qué saben las cervezas de la antigüedad? Para nada sabían a lo que saben ahora. Y la verdad es que ahora creo que podemos tener mucho mejores experiencias. O sea, y porque tenemos mucho mejores ingredientes. O sea, las maltas que tenemos ahora son maltas lo mejor que hay porque están muy controlados los procesos de malteado y de tostado. Claro. Además de que controlamos las cantidades de proteína, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de proteína, la cantidad de materia, por ejemplo, de fibra que tiene el grano. O sea, seleccionamos los mejores granos, el poder enzimático y el porcentaje de extracto, claro, o el potencial de extracto que te da. El tema de la evolución, que todo esto, hay ya más información, ya la gente ya se ha metido más al tema de la cerveza artesanal, como decíamos al principio, o sea, en México hace años, cuando empezaste la cerveza artesanal ni por aquí, ¿no? Y ahorita cada vez ya hay más en los supermercados, ya hay más cerveza artesanal y todo eso. Sí, pero tenemos muy buenos ingredientes, muy buenos lúpulos y también tenemos muy buenas levaduras, ¿no? Entonces, las cervezas que hacemos ahora son como lo mejor que podemos hacer. Y una pregunta. Pero está evolucionando. Hay gente que entiende, o corrígeme si estoy equivocado. Hay dos tipos de cerveza y varias familias o varios estilos.
Ajá. ¿Se puede decir que hay dos tipos de cerveza por ale y lager o no? ¿Está incorrecto ese término? Bueno, no es del todo incorrecto. Ok. Eso es algo que se ha manejado muchísimo, que hay dos grandes tipos de cervezas, las ale y las lager. Es una manera de categorizarlas. Claro. O sea, es que es lo que te digo. También podríamos decir, hay dos tipos de cerveza, las obscuras y las claras. Ok. Y de ahí, pues hay todas las claras, es una familia, y todas las obscuras es otra. Ajá. Sería una forma. También una forma sería las ale y las lager. En alguna literatura lo plantean así. Yo no considero que sea como así estrictamente, o sea, porque es algo arbitrario. Es una forma de decir, vamos a categorizarla así, ¿no? Pero también hubiéramos podido decir, a ver, están las claras y las obscuras, y de ahí para abajo, ¿no? Pero eso es como lo más común, por así decirlo, sí, es ¿no? un poco De común, cómo pero categorizar. eso está cambiando, porque mira, hay cervezas sour que tienen bread, que tienen lactobacilos, Que no tienen y hay una ni otras otra. levaduras que se están empezando Correcto. a utilizar. Ok. Ya se están empezando a utilizar Eubayanus, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza en el vino. Hay unas levaduras que descubrió Lars Marius Garsol, que es un noruego, que hizo un viaje por Noruega y que vio cómo hacía la gente cerveza en el campo y probaba las cervezas y decía, como veo que la hacen, no corresponde con el sabor. O sea, ellos están usando una levadura. Lo que pasa es que las temperaturas para fermentar una ale tienen que ser bajas, por ejemplo, alrededor de 18 grados centígrados. Una lager, estamos hablando de entre 7 a 12 grados centígrados. Si tú fermentas una cerveza, pensemos a 28 grados centígrados, Ya, o sea, perfecto. las levaduras ale te producen muchos subproductos que te dan mal sabor, por ejemplo, alcoholes superiores, Ya. te producen compuestos químicos que se llaman, por ejemplo, dicetonas se echan a vecinales, ciertos ésteres que te van a dar sabores, por ejemplo, a solvente, que te van a dar sabores como a guarrás, como a pintura vinílica, ¿sí me entiendes? Ya. Entonces ellos hacían cervezas a temperaturas muy calientes, con temperaturas no controladas que subían y bajaban, y las cervezas sabían excelente. Órale. Entonces él dijo, esto es una levadura, las levaduras que ellos usan es otra especie de levadura, intuyó Lars. Y bueno, finalmente las analizaron en el laboratorio y no, son Saccharomyces cerevisiae. Órale. Sí, pero es una variedad que él le puso el nombre, que él arbitrariamente le puso el nombre, que se llaman Kubaik. Y son estas levaduras, ¿no? Y tienen características súper interesantes, ¿eh? Se han estudiado muchísimo. Y yo creo que las Kubaik van a ir penetrando más el mercado porque te permiten hacer cervezas hasta 40 grados de temperatura. Órale. Una ale a 40 grados de temperatura se muere. Sí, claro. Sí. Oye, Y- pero es súper flexible porque pues entonces ya estamos que podemos hacer Sí. cerveza aquí a temperatura De ambiente, güey. hecho, te cuento, nosotros que vivimos acá en Cancún y que hay temperaturas cercanas a 30 grados, o sea, ni forma de que No, tú sí. hagas una cerveza en tu casa sin un control de temperatura. Claro. Bueno, Tete y yo acabamos de hacer, bueno, ya hemos hecho varias. Lo vi en un post ahí que Bueno. hicieron Ah, cervecita. ahorita en casa. hicimos una para su cumpleaños. Órale. Y hicimos una sin absolutamente ningún control de temperatura, con una levadura Kubaik, con una cepa que aislaron de las cepas que utilizan en Noruega, que es totalmente limpia y que te permite fermentar a 35, 38 grados centígrados y te caen las cervezas como si fueran lagers. O sea, de hecho, muchas cervecerías están haciendo cervezas que no le puedes llamar lager, porque lager es con levadura lager, pero están haciendo cervezas que le llaman pseudo lagers. Y nosotros la probamos, bueno, yo la primera vez que usé Kubaik, esta cepa, porque Kubaik hay cepas que sí tienen muchos ésteres frutales, pero esta cepa que se llama Lutra, te da un perfil limpio. Cuando la probé me sorprendí, o sea, me pasó como Lars cuando las descubrió, o sea, ya no hay. Oye, Master. Pero sí, o sea, se está revolucionando, ¿no? La cerveza. Esto hablando de este segmento de cervezas artesanales, ¿no? Y de las historias. Pero, por ejemplo, bajándonos aquí con los guaymoncheros mortales, ¿no? los simples mortales. Digo, porque hay segmentos, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, en las cervezas nacionales, ¿cómo calificarías la calidad de una cerveza nacional? Para ti, ¿cuál sería una cerveza buena? Comercial. O cualquiera. Comercial. No, o cualquiera. O cualquiera. ¿no? O cualquiera. O sea, ¿cuáles son los indicadores? Una cerveza comercial, Yo me o sea. imagino en la mente de Juanito así como Así que... de- No, bueno, no, Sí. sí hay, mira. Es una excelente pregunta, pero es como complicada de responder verbalmente, ¿no? O sea, a lo mejor si tuviéramos ejemplos y los pudiéramos probar, pero voy a intentar responderte. Mira, o sea,
la calidad de producción, obviamente, pues son grandes empresas y grandes fábricas y tienen todos sus procesos muy controlados. O sea, la calidad de cerveza es espectacular, ¿no? Y pueden tener mucha consistencia. Ellos cambian los procesos y sobre todo cambian las recetas, dependiendo si está más barato el maíz, si está más barato el arroz, ¿sí? Entonces, por eso a veces no tienen la misma consistencia. Pero, o sea, en la parte de proceso, pues obviamente tienen los procesos muy controlados. O sea, tienen millones de dólares, ¿no? Ahora, en cuanto a la calidad organoléptica, ahí sí deja mucho que desear. Okay. Te voy a dar un ejemplo, o sea, es como un refresco. Pensemos un sidral, ¿no? Que es un refresco de manzana. Si tú comparas un jugo de manzana hecho por ti, hecho en casa, filtrado si quieres, con un sidral, pues vas a decir, no es la misma calidad. Claro que el Mundet, que hace el sidral, pues tiene mejores procesos de calidad que lo que tú puedes tener en tu casa. Pero el resultado organoléptico no se compara con el jugo natural. Entonces, por ahí vamos, ¿va? Entonces, bueno, ¿cómo podemos evaluar una cerveza? Las cervezas pueden tener diferentes perfiles, por ejemplo, dependiendo del estilo. Si es una American Light Lager, que de hecho hay un estilo ya que se llama Mexican Light Lager, okay, ¿no? Porque se hace en México, tiene este perfil. Entonces, pensamos que es una cerveza muy suave, no tiene tanto sabor a malta, podría tener un poquito de lúpulo presente. ¿Cómo evalúas si es buena o no? Bueno, por ejemplo, esta que no sé cuál me serviste, a mí me parece buena, ¿no? Me parece buena, es muy ligera, no tiene tanto sabor a malta, pero pues es una light lager, entonces creo que corresponde con esa expectativa. O sea, si es una light lager, no voy a esperar que sea maltosa o muy lupulada. O sea, es una cerveza que el estilo va orientado a un público y aparte a un propósito. O sea, esta cerveza es para cuando tienes calor, te quieres tomar 3, 4, fácil de beber, moderadamente baja en alcohol. Pero ¿cómo sé si es buena o no? Bueno, primero, que no tenga sabores de subproductos que son defectos. Cuando tú no llevas bien el proceso, por ejemplo, de fermentación que tienes temperaturas altas, como hace rato lo dije, se producen alcoholes superiores, se producen compuestos químicos que pueden, acetato de etilo, por ejemplo, que te pueden dar sabores como a acetona, a guarrás, a pintura vinílica, por ejemplo, ¿no? Es cuando ya está mal. Sí. U otro tipo de sabores. Ahora, lo que le pasa mucho a las cervezas comerciales es que la cerveza hay que cuidarla de la luz del sol, okay, porque hay una cierta longitud de onda que disocia algunos compuestos de lúpulo y se producen unos compuestos similares al del orín del zorrillo, ¿no? ¿Se llama el azorrillado? Exactamente, se llama, tiene como 10 diferentes nombres el compuesto, MBT, 3 MBT es como el más común, pero es como un tipo de mercaptano muy similar al del orín del zorrillo, y entonces, por ejemplo, Tete me dio hace rato una caguama, que no sé de dónde sacó, porque Tete es caguamera, o sea, tú la ves así como princesa, pero yo le digo por fuera es una princesa, pero por dentro es un albañil. Yo no. Con mucha honra. Oye, qué padre, ¿no? La caguama ya del pueblo del señor. Yo la probé, o sea, inmediatamente que la probé, le dije, bueno, yo había escuchado y tengo entendido, que yo no tomo mucha caguama tampoco, o sea, y si hay calidades en cuanto a lo que embotellan. O sea, la caguama es como la menor calidad, porque también si te fijas es lo más barato, ¿no? El barril supuestamente tiene una mejor calidad y la botella es como intermedio, ¿no? Y la verdad es que no sé si sea siempre, pero la caguama que me dio, o sea, la cerveza que yo probé, sí estaba mal. O sea, tenía ese sabor que se llama light stroke, o como golpe de luz, light stroke, o light strike, light strike o light stroke, como golpe de luz, y que te genera ese sabor que en México le decimos a quemado, que no tiene que ver con que la saques y la metas del refrigerador. O sea, eso es un mito. Eso es un mito. Sí. El tema de que está en el refrigerador y de repente la dejaste afuera. Master, acabas de decir algo bien importante. Por ejemplo, hay un mito en la hotelería, más en todo incluido, digo, mis tiempos, no sé ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se empezó a implementar la cerveza de barril, o sea, muchos clientes decían, no, pues es que es corriente esa cerveza, preferían pedirte una lata o una botella, y tú acabas de mencionar lo contrario, ¿no? Pues se supone, ¿no? Se supone, sí. Y la de barril podría ser un poco mejor que la de botella. Lo que pasa es que, te les voy a platicar, porque lo que pasa es que las botellas tienen un proceso de pasteurización, y la cerveza que se embarrila
tiene un proceso distinto. Sí. Entonces, la pasteurización elevas las temperaturas y esa elevación de las temperaturas propicia muchas reacciones químicas y degrada los sabores de la cerveza. Yeah. Entonces, en botella se degrada más por la pasteurización, sí. También le hacen pasteurización al barril, o sea, la cerveza al barril, pero es una pasteurización que se llama flash. En el barril y entonces se degrada menos, ¿no? Y me imagino que pues como las caguamas son más baratas, ahí han de llevar cervezas, pues no sé, claro. la verdad es que no desconozco cómo lo manejan así a ciencia cierta las cerveceras, pero por lo menos la que yo probé hace rato, y también he probado de botella, y hasta de barril también, que están quemadas, o sea... Y tiene que ver también con procesos de oxidación. O sea, okay. cuando tiene oxidación, con cierto tiempo, etcétera. Sí, entonces sí, o sea, sí definitivamente yo he probado cervezas que están de mala calidad. Ahora, la otra es la cuestión organoléptica, ¿no? Hay cervezas, por ejemplo, si tú pruebas Sol, por ejemplo, algo importante es que Sol viene embotellada en botella transparente. Claro. Entonces, ellos utilizan un lúpulo que no es el mejor lúpulo. Usan un extracto de lúpulo que se llama preisomerizado y que se hizo como con calor y el perfil de sabor es muy malo. De hecho, prueben una Sol y van a detectar sabores metálicos. Ajá, ese sabor metálico tiene que ver con la oxidación y con el tiempo llega a saber como a cartón. Ahora, también otra cosa. Vean el color que tiene una Sol, por ejemplo. Es un amarillo muy... Bueno, ustedes no hacen cerveza, pero eso, si hicieran cerveza se darían cuenta. Es un amarillo muy intenso que no corresponde con el sabor. O sea, para dar ese color... tendría que saber maltoso, notas, sí. Como masa cereal, y sabe súper ligero. De hecho, no notas la malta, sabe como agua. Entonces, yo estoy seguro que le ponen ahí un amarillo, un colorante, ¿no? Oye, pero tocaste muy normal y muy X el tema del mito de la cerveza que sacas de... sí. Sí, bueno, las temperaturas, o sea, la variación de temperaturas, o sea, las cervezas, o sea, eso es bien importante. La cerveza se degrada con la temperatura. Las temperaturas aceleran reacciones químicas que se degradan, y entonces se pueden producir sabores azorrillados, a cartón mojado. Dicen, yo nunca he probado el cartón mojado. Pero si ustedes muerden una bolsita de té, sí, claro. Es más o menos el perfil que pudiera tener como el cartón, ¿no? Pero a lo mejor sí hemos olido cartón mojado, ¿no? Eso es más común que dejas entonces la caja y llueve. Sabores a cartón mojado, sabores astringentes, el sabor azorrillado, baja carbonatación, por ejemplo, sabores metálicos, que tiene que ver con la parte de la oxidación. Entonces, todo esto lo propicia la temperatura. Entonces, una cerveza se degrada, por ejemplo, esto no es una regla, sino es como nada más para que nos demos idea, pero por ejemplo una cerveza se puede conservar a una temperatura de 1 grado centígrado, se puede conservar en muy buenas condiciones 2 años, pero a 20 grados centígrados solamente se puede conservar 2 meses. Por ejemplo, ¿no? A 30 grados centígrados, no sé, 2 semanas, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, los procesos oxidativos y de otras reacciones que degradan la cerveza tienen que ver con la temperatura. Okay. Entonces, si tú sacas una cerveza, la enfrías y la vuelves a calentar, sí se degrada, pero no se quema. No se quema. A menos que le dé el sol, ¿no? Si le da el sol, sí. Oye, si es como por ejemplo, la hotelería cuando se nos daña un refrigerador, ¿no? Una cámara. ¿Cómo corres con la cerveza, no? Porque de repente a lo mejor no sabemos y vamos con nuestros carritos así llenos de cerveza y cerveza. Sí, no se daña inmediatamente. Tenemos miedo de que se nos vaya a zorrillar. Sí, de hecho, bueno, yo te puedo decir que hace años yo tenía un bar de cerveza artesanal, teníamos muchísimas cervezas artesanales y teníamos una cámara de estas que es un refrigerador como los que tienen Oxxo, ¿no? Y la verdad es que no abríamos ni lunes ni martes y pues gastaba un chorro de luces o de electricidad y la apagábamos. Sí, la apagábamos y el miércoles la volvíamos a prender y no notabas una diferencia de sabor importante. No la notabas, o sea, no la notabas. Y había cervezas que pasaban ahí mitos. 3, 4, 5 semanas, sí, entonces no. Muy bien. Oye, más hacer otra pregunta, otro mito. ¿Qué es recomendable? ¿Tomar la cerveza en botella, lata o en tarro o en vaso? Bueno, la lata es un muy buen empaque para la cerveza. O sea, la lata va a conservar en muy buenas condiciones la cerveza, principalmente porque bloquea la luz, ¿no? Entonces, es un empaque, es un mejor empaque que la botella. Además de que es más ligera, es más fácil de transportar. O sea, tiene ventajas. De hecho, la lata se está volviendo una tendencia en el mundo. Ustedes van a ver que en pocos años ya casi no va a haber botellas. Se está yendo más el mundo hacia la lata, ¿vale? Bueno, y es un mejor empaque. Pero ¿cómo tomar la cerveza? Bueno, ni en botella ni en lata. O sea, la tienes que tomar en un vaso. De hecho, dependiendo el estilo, hay diferentes vasos. Ahora, no es que sea una regla. No es que, pues las light, las lager las tienes
tienes que tomar este vaso. O sea, lo que pasa es que el vaso exhibe mejor las características de la cerveza. Por ejemplo, un American Light Lager no tiene muchos aromas a malta. Entonces, no requieres un vaso que te exhiba los aromas y para que percibas los sabores a malta, porque no los tiene. Entonces, una Light Lager te queda bien en un vaso alto, donde exhibes, ¿qué características tiene las Light Lager? Tiene la brillantez, ¿no? Tiene la parte dorada y tiene la carbonatación. Por ejemplo, esta ya tiene ratito que me la serviste. Estoy seguro que no se ve en cámara, pero se ven todavía las burbujitas que van saliendo. Entre más delgado y alto sea el vaso, más se exhiben estas burbujitas. Entonces, para una Light Lager, quedaría un vaso similar a este o un vaso más larguito, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las Weizen. Pero a lo mejor otra cerveza nos podría funcionar exhibirla mejor en una copa, ¿no? En una copa con una boca más ancha. ¿Por qué? Porque... ¿Como si copa de vino? Sí, pues las copas de... Yo uso muchísimo copas de vino para probar las cervezas. Mucha gente lo hace. Sí, sí, porque son bocas anchas y te exhiben muchísimo los aromas y sí pruebas la cerveza y tiene sabores diferentes. Ustedes han de saber, bueno, ustedes saben, pero el público, de que nosotros percibimos los sabores pues mucho por el olfato, ¿no? Por eso cuando tienes gripa o algo así, no percibes los sabores. Ajá, los sabores. Ajá, entonces tienes que percibir los aromas. Entonces, cuando tú pruebas una cerveza, lo que tienes que buscar es percibir el aroma. Cuando tú tomas de botella, pues no percibes los aromas y te estás perdiendo mucho del sabor. Además de que no ves todas las demás características organolépticas. Las características organolépticas, primero es la parte visual. De hecho, es desde auditiva, ¿eh? O sea, cuando destapas la cerveza, sí. ese... Ya empieza, ya empieza la música agropecuaria en tu cabeza. O sea, ya sabes... Ajá, ya empieza el acordeón. Ya sabes cómo va el nivel de carbonatación. Después, cuando la sirves, ves un poquito la transparencia, ves el cuerpo y luego ves la cabeza, que sería la parte de la espuma. Si la cabeza es de burbuja pequeña, si es sólida, si es como algodonada, si es como una nube o si es de burbuja grande, si es persistente o no, si es blanca o color canela u oscura, por ejemplo, ¿no? Si la cerveza es semiturbia o turbia, brillante, transparente, dorada, ámbar, o sea, todas esas características organolépticas visuales, pues las vas a percibir. Después viene la parte del aroma, ¿no? Por ejemplo, pues no tiene tanto aroma, ¿no? Pues un American Light Lager y ya luego viene la parte del gusto. Entonces, si una copa de boca ancha te va a percibir mejor. Pero dependiendo del estilo, hay que buscar un poquito el vaso ideal. Ahora, hay cervecerías que hacen sus propios vasos y que tienen formas. Por ejemplo, Duvel, que hace rato lo mencionamos, el vaso está inspirado en un tulipán, es una copa, y tiene una copa muy bonita. Y estas copas están patentadas, ¿no? Están padres, sí. La forma tridimensional está patentada y las cervecerías gastan millones para exhibir, y es que vale la pena, ¿no? Exhibir mejor las características visuales y de sabor y aromas, o todas las características sensoriales, para exhibir mejor las características sensoriales de la cerveza, ¿no? Porque eso va a hacer que la cerveza impacte más, tenga un impacto más en la experiencia del consumidor que la está bebiendo. Mind blowing. Ahí está. Son los guaymoncheros ya que se tomen su chela en vasito, ¿no? Sí, ya, no, o sea, es un para pecado, que aprecien o sea, y es disfruten, igual que el ¿no? vino, o sea, tú te Sí. imaginas... Aunque sea caguama, ¿no? Pero en un vasito, ¿Tú te imaginas pedir un Petrus y tomártelo a la botella? Sí, o sea, imagínate. Además, Es que pues ya vamos agarrando confianza. A ver, dámelo, pues. Oye, es que tienes razón, Juanjo. O sea, No. como que mucha gente no lo ve así. Sí. Incluyéndome a mí, ¿eh? O sea, ahorita como que me abriste mucho los ojos, ¿no? Yo que tomo mucho vino. O sea, realmente es... No, bueno. Chingado, güey. Puse de pechito, güey. No, es escucha, como pero tomar bueno. un vino de la botella, güey. Pues, o sea, es lo mismo con la cerveza. Claro. Exactamente lo Claro. mismo. Digo, nada más te vas a poner borracho, güey, si lo haces y ya, güey. No hay más. Sí. Ahora, no lo vas a hay un disfrutar. sector, o sea, un grupo de consumidores que eso es lo que busca, ¿no? Y que por eso compras una cerveza barata y no te importa si está quemada y así te la sí, tomas, claro, ¿no? ya es diferente. Bien O sea, fría ni Ya sabe, es, ¿no? ya es diferente cuando Sí. una tal vez comercial hasta la mixteas con limón y todo Pero esto. a ver, para responder, de las cervezas mexicanas comerciales, no hay ninguna buena. O sea, buena, así buena, que yo te diga, esta es buena. Fuertes declaraciones, fuertes ninguna. declaraciones. En México no. Ahí En no, Colombia, pero Club sí. Colombia, la Obscura, sobre todo Club Colombia, me parece bastante buena. En Perú, digo porque acabamos de ir, ¿no? Sí, O sea, sí. no. Pero por ejemplo, en Perú me sorprendió Cusqueña. Todas tienen 5, las 5 están espectaculares. Órale. O sea, la verdad es que
A mí me hubiera gustado, o sea, lo digo desde ese sentido, tener en México una cerveza como la Cusqueña, que tú la pruebes y digas, es una cerveza bien hecha. Ni la Bohemia. No. Ni la Victoria. No. Ahora, ni la Carta Blanca de Monterrey. ¿Cuál es la Digo Bohemia porque supuestamente es la de... Sí, a eso iba. ¿Cuál es la que a lo mejor puede rescatarse un poquito más? Bohemia, en mi opinión. Bohemia, aunque como tiene un perfil más fuerte incluso de alcohol, a mucha gente no le gusta. Pero Bohemia es un poquito la más rescatable. Se siente un poquito el lúpulo, se siente un poquito la malta. Por ejemplo, la Bohemia Obscura. La Bohemia Obscura tiene un sabor que de inicio es agradable, luego es un poco empalagoso. Y yo noto un sabor muy acaramelado que no es propio de las maltas. Tiene algo, o azúcar caramelizada, azúcar quemada, o algún saborizante por ahí. La Bohemia Obscura. La Bohemia Clara me agrada un poquito más, tiene un mejor perfil, pero no es así como la cerveza más rescatable. Carta Blanca sí es bastante buena, o sea, eso de que dicen que es buena, sí es buena, pero como tiene un perfil muy ligero, es muy bajita en lúpulo, creo que no logra... Creo que es una cerveza que se queda corta. Okay. O sea, si a lo mejor Carta Blanca tuviera a lo mejor otra versión, una versión doble malta, o a lo mejor una roja, o algo, o sea, podría rescatarse. Pero me parece que también está buena Carta Blanca. Corona definitivamente es muy mala. Victoria. Sol es muy mala. Victoria es muy mala. Sí. Victoria es mala, sí. Y esos perfiles, o sea, mira... La Tecate roja, porque ya en mi pueblo, en Acapulco, el marisco sin Tecate roja... No, sabe bien, son de baja calidad en el sentido de que los ingredientes que utilizan no son los mejores. Por ejemplo, el lúpulo, o sea, te das mucha cuenta por la parte del lúpulo. Además, todas las cervezas comerciales mexicanas utilizan adjuntos. Adjuntos es que utilizan una parte de malta y utilizan arroz o maíz. Y entonces el arroz o maíz son cereales más económicos, y no importa por la parte económica, sino que son cereales que te dan gran cantidad de carbohidratos, por ende gran cantidad de azúcares, por ende buena cantidad de alcohol, pero no te dan sabor. No te aportan sabor ni tanto aroma maltoso a cereal. Entonces ahí como que se pierde. Fíjate que ¿no? Por eso, perdón, pero vi como que una lagrimita salir de Marquitos. Sí. Pensando en todos sus años. No, es que me vino un flashback. Master, sí, porque ahora sé que no era bueno la Victoria porque mi abuela en ayunas siempre se tomaba 2 chelas de Victoria con una yema de huevo, cabrón. Y nunca engordó, cabrón. No, pero nunca engordó. Pero algo entonces era la cerveza, cabrón. Pero algo importante que mencionar es que las cervezas han ido cambiando, las comerciales. O sea, ¿para bien? Estoy hablando... No, pues para mal. Yo te estoy hablando de ahora. Seguramente en la época de tu abuela, la cerveza era de muy buena calidad. Seguramente. Ajá. La cerveza... Pero nunca engordó, cabrón. O sea por más que tomó Victoria con huevo. En los 80s, o sea, en México... ¿En serio? ¿Es en serio? Fíjate, en México en los 80s fue cuando hicieron la degradación de las cervezas. Tan pronto como en los 80s. En otros países fue en los 90s, en otros en los 2000, 2010. O sea, aquí fue muy pronto, ¿no? Entonces, sí, ninguna cerveza mexicana, así yo te la podría presumir, ninguna. ¿No? De las mexicanas. Chale. Ahora tenemos... Santo espanto. Ahora tenemos las cervezas semi artesanales y comerciales, como por ejemplo aquí me mostraron... Minerva. ¿Sí pueden decir marcas? Sí. No estamos como en Televisa. Pero yo bueno, me sentía acá en TV Azteca. Pero yo creo que definitivamente necesitamos otro programa, ¿no? Definitivamente no nos hubieran contratado. Por ejemplo, No, Allende es una cervecería de San Miguel de Allende, que es una cerveza con un perfil semi-comercial, semi-artesanal, y así como esta deberían de ser las cervezas industriales, comerciales. Minerva me anda fallando últimamente, no sé, creo que cambiaron al maestro cervecero, sobre todo la línea Premium, ¿verdad? Que probamos de Minerva me decepcionó un poquito, pero es bastante rescatable, o sea, por ejemplo, sus líneas de batalla, que es la Minerva Colonial, la Minerva Viena, la Minerva Stout, o sea, están bastante rescatables, ¿no? No son, digo, y es que mira, hay perfiles, ¿no? Todas las cervezas, para que digas, es una buena cerveza, tienen que ser súper maltosas, súper con un montón de cuerpo, y lupuladas, porque pues nada, te vas a tomar una, ¿no? O sea, también hay perfiles suaves, ligeros, refrescantes, por eso hay los estilos. Pero, por ejemplo, Allende y Minerva me parecen como buenas cervezas. Esa es una cerveza alemana que me gusta.
la Monshoff. Entonces, esa recomendada. Sí, es buena. Aparte me encanta su envase. Sí, Pásamela para acá ahorita para probarlo. Tiene este envase flip top y tiene un tapón de cerámica. O sea, el envase, fíjate, aquí el envase ya es de mucha calidad, incluso, ¿no? También el envase. Claro. Y este tapón cuesta algo de dinero, tiene su empaque y es de cerámica, o sea, no es de plástico, es de cerámica. Ajá. Y lo abres nada más así. Y lo puedes reutilizar para llevarte tu agua como tu cantimplora de ¿no? De mezcal, mejor. Sí. Que le voy a echar agua, ¿no? Sí. Y yo pues mi pinche seguiré con mi coronita esa de huevo de toro. Un barrilito. No, pero la Closter. Y fíjate que curiosamente las Ultra me gustan. Pues, los perfiles de las Ultra me saben bien. Pero aparte es lo de hoy. Es que tú dijiste Ultra algo claro. Es lo de hoy. Es lo que esperas. O sea, no esperas nada más de la Ultra. Yo creo que deberíamos de hacer otro episodio más en el cual ya probemos estas cervezas y también nos des tu opinión. Muchísimas gracias, de verdad, gracias, Juanjo. Un placer, como siempre, encantado. Un honor. Me encanta platicar siempre contigo del tema de la cerveza. Oye, pero nos quedamos en este punto, ¿no? de todo el plano. Seguimos en el punto de la historia. Necesitamos 5 horas más. Sí, güey, de hecho. Marquitos empieza a tomar. Sí, no, ya vamos a... No, la verdad es que muy, muy interesante, Master. Aprendí mucho hoy. Qué bueno, me da gusto. Y pues nada, vamos a hacer otro programa, ¿no? Para saber la chela. Plajuanjo, muchísimas gracias por placer. todo. Gracias por invitarme. Compártele tus redes sociales, por favor. Sí, ¿Cómo te pueden bueno, a mí sí me gustaría mucho que visiten tribucervecera.com. Nosotros tenemos una academia para cerveceros, pero no nada más para cerveceros, también para gente que quiere iniciar. Hay cursos desde muy básicos hasta cursos súper profundos. Además, en tribucervecera.com, ahí mismo en la página lo pueden encontrar, pero tenemos una página hermana que esa va dirigida a un público más amplio que se llama Cata Cervecera, catacervecera.com, que estamos ya por lanzar. En catacervecera.com ustedes pueden tomar catas virtuales. Algunas son en vivo, otras son grabadas y te podemos mandar así tu kit de cata, o sea que es unas cervezas, unos vasos, cervezas de buena calidad, importadas, europeas, y la cata en línea para que puedas empezar a degustar. Y hay todo un cursito en catacervecera.com de precisamente cómo hacer el análisis organoléptico, el análisis sensorial. Y también si quieren comprar equipo, tenemos ofertacervecera.com y en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, estamos Tribu Cervecera. Perfecto. Entonces visiten Tribu Cervecera. ¿Vale? Hay que probarlo. Y la gente de Tribu Cervecera les mando un saludo, cerveceros. Muy bien. Saludos. Un saludo a todos los de Tribu. A toda la tribu. Toda la Tribu Cervecera, que esperamos siga creciendo. Sí. Muy bien. Y pues nada, bueno, no se olviden seguir nosotros también en redes sociales. Ah, sí, por favor. Sí. Sí, por ahí. Por ahí. Oye, por ahí. Y un saludo a Rafa Cortés de los Raptors en Acapulco, que nos ve también. Súper. Saludos, Rafita, a todos los Raptors. Saludos a Club Deportivos. Que beban mucha chela también. Muy bien. Y nada, pues sigan en redes sociales, @TheWineandMunch_podcast. En Instagram, TikTok, estamos ahora en todas las plataformas, YouTube. Suscríbanse, denle like. Y nada, pues aquí estamos semanalmente, ¿sale? Y nada, pues salud. Pues salud. Excelente Salud, programa. chela, como debe ser. Se me acabó. Vámonos. Arriba, saquen la caguama. La Kawasaki.